Saludos a todos entonces. Espero que todos se encuentren muy bien y que haya mucha disposición para el aprendizaje, que al final de cuentas es lo más importante en el aspecto de lo que ocurre cuando uno está en un programa de formación académica. Entonces, dentro de este curso de geometría vectorial analítica, este tema de la traslación de ejes. Bueno, para la traslación de ejes, entonces, vamos a basarnos en una sustitución y vamos a explicarlo pues con base en un ejemplo. También vamos a apoyarnos un poco en la aplicación GeoGebra para que lo visualicemos. Entonces procederé a ilustrar en GeoGebra. Voy a proceder aquí a hacer una compartición. Muy bien, arreglada esta situación de la edición, pues procedemos entonces a trabajar con el programa GeoGebra. Bueno, para que tengamos presente pues cuál es la idea detrás de la traslación. Lo que ocurre es que se tiene un sistema de coordenadas original. Entonces el propósito es que cuando tengamos una ecuación con respecto a un sistema de coordenadas original, con base en una traslación de ejes y entonces un cambio de las variables originales x y y por x' y y', como ya lo vamos a ver, pues entonces se establece un nuevo origen del sistema de coordenadas. Y ese nuevo origen pues se va a caracterizar porque allí la ecuación se escribe en una forma más simplificada. Procedemos a hacerlo y por supuesto con base en los ejemplos nos va a quedar mucho más claro. Entonces miremos que vamos a inicializar x' pues igual a 0 y y' igual a 0. Lo inicializamos de esa manera, de manera que x' será lo mismo que x menos h y y' será lo mismo que y menos k. Bueno, eso es una advertencia. La ecuación x' igual a x menos h genera el eje y' paralelo al eje y. Y esta ecuación que estoy escribiendo acá, y' igual a y menos k, pues cuando presione enter, pues me va a generar el eje x', como lo veremos allí en pantalla. Tener mucha atención allí. Bueno, aquí no me lo valió por el hecho de que no me generó automáticamente mi deslizador, que yo lo voy a llamar K. Listo, no me lo genera automáticamente, entonces yo lo coloco aquí. Ya habiéndolo generado, creo que es que tengo aquí mal la escritura, fue lo que pasó. Ahí sí, ya me lo ha generado. Pongámoslo allí. Este deslizador podemos apagarlo para que no sea visible. Listo, ahí nos queda bien. Ahí entonces vemos unos nuevos ejes que están en un nuevo origen. Bueno, particularmente ese origen vamos a ubicarlo y vamos a llamarlo h, k, para que tengamos como referencia que el origen se ha trasladado desde el origen inicial hacia un nuevo origen. Bueno, y entonces va a ocurrir que en ese nuevo origen pues uno tendrá un nuevo sistema de coordenadas con respecto al cual ya lo vamos a mirar a partir de los ejemplos que se comprende mucho mejor. Pues resulta que una determinada ecuación tiene una apariencia más simple. Comparto en nuestro pizarrón. Bueno, muy bien. Aquí vamos a ponerlo más pequeño. Entonces, esta es la idea inicial, que partiendo de
un origen en un sistema de coordenadas original con coordenadas x, y, con respecto a ese sistema de coordenadas se localiza un punto que podemos llamarlo O' con coordenadas hk, y ese punto con respecto al sistema de coordenadas original es el origen de un nuevo sistema de coordenadas cuyas variables serán x' y y'. Bueno, vamos entonces a proceder a explicarlo con base en un ejemplo. Tenemos aquí una propuesta de varios ejercicios. Cualquiera de ellos nos va a servir para efectos de ilustrar la idea. Entonces vamos a trabajar, cualquiera de ellos nos sirve, ¿sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, con el ejercicio B, es el que vamos a hacer, este ejercicio B. Entonces lo voy a poner por acá por separado, y lo que nos propone el enunciado es que transformemos la ecuación dada haciendo una traslación de ejes, encontrando las coordenadas del nuevo origen. Bueno, muy bien. Entonces la forma en la que vamos a proceder es mediante una completación de cuadrados. Yo voy a desear que los términos que contienen la x queden juntos, es decir, voy a reescribir, voy a cambiar el orden en el que escribo mis términos para que los que contienen x queden juntos y para que los que contienen la y queden juntos. O sea que simplemente en la práctica lo que hago es que este término y2 y 8x los cambio de puesto y me quede escrito en esta manera: 2x a la 2 más 8x más y2 menos 8y menos 48 igual a 0. Muy bien, y habiendo hecho eso, pues en un siguiente paso saco este 2 de factor común entre los términos que contienen la x, es decir, x a la 2 más 4x, dado que 2 por 4 da el 8 que quedaría ahí. Voy a dejar aquí un espacio, que ya explico cómo la voy a llenar para la completación de cuadrados. Entre los términos que contienen y, pues no hay un factor común, entonces simplemente los asocio. y2 menos 8y, dejo un espacio para la completación de cuadrados, menos 48. Ahora sí, sigue la completación de cuadrados. Esta parte que sigue debe ponerse mucha atención porque es algo que sí hay que trabajar de memoria. Se completa el cuadrado sumando la mitad del término lineal. Siempre se pone signo más. ¿Sí? También va a hacerse lo mismo aquí. La mitad del coeficiente del término lineal, que en este caso es 2, elevado al cuadrado. Fíjate que yo aquí sumé el 2 exterior por 2 a la 2. Eso mismo que sumé, para que la ecuación no me varíe, lo debo restar. Entonces resto 2, que se refiere a este coeficiente exterior, multiplicado por 2 a la 2. Esta parte es muy importante pues que la tengamos clara. Mire que la cantidad que yo sumé es la misma que resto. Eso es un asunto que es bien importante. Y de nuevo, reiteremos, esto pues de todas maneras hay que hacerlo frecuentemente mientras se trabaja este tema. Por supuesto, la recomendación es que usted haga varios ejercicios
Y bueno, cuando usted hace varios ejercicios, va entrenando esta mecánica, que esto pues hay que memorizarlo. Es que la forma en la que se completa cuadrados. La mitad del coeficiente del término lineal, en este caso, es 4. La mitad de 8 es 4. Se pone signo más, sin importar si aquí hay un menos o si aquí hay un más, para hacer la completación de cuadrados. Y aquí, elevado al cuadrado. Y esto que se sumó, aquí no aparece ningún coeficiente, por eso acá no lo necesito. También se vuelve a restar. Y ya queda igual a 0 como originalmente estaba. Esta completación de cuadrado funciona porque tiene como base la famosa fórmula para un binomio al cuadrado, que recordemos que es a la 2 más o menos 2ab más b2. Entonces, cuando se hace esto, se está logrando que la expresión que queda aquí dentro del paréntesis tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto, es decir, la forma a la 2 más o menos, según sea el caso, tenemos ambas situaciones allí, la primera con más, la segunda con menos, 2ab más b a la 2. Más claro queda cuando mostramos lo siguiente. Esto aquí es lo mismo que 2x más 2 al cuadrado, o sea que el trinomio cuadrado perfecto se reemplaza por su binomio al cuadrado, y lo mismo con y menos 4 al cuadrado. Aquí pues planteemos que nos va a quedar menos 48 menos 2 por 2 a la 2, que es 4 por 2, me dan 8, y 4 a la 2 son 16. ¿Sí? Fijarse muy bien que cuando este cuadrado se desarrolla con base en esta fórmula, se obtiene exactamente lo que está dentro de este paréntesis, lo que hace válida la igualdad y la forma de escribirlo. ¿Sí? Mira que el desarrollo del cuadrado da x a la 2 más 2 por 2, 4x, como está escrito acá, más 2 a la 2. El desarrollo de este cuadrado también obedece a este paréntesis. Bueno, hagamos una indicación allí para que nos quede claro que todo este trinomio cuadrado perfecto se convirtió en este paréntesis de acá, y este trinomio cuadrado perfecto se convirtió en este paréntesis de acá. Jóvenes, y ya hemos terminado la traslación. Nos falta, para efectos de simplificar, pues hacer esta operación que está aquí al final. La primera etapa pues no se modifica. Es decir, estos términos quedan como están. Y aquí pues es la operación aritmética. Menos 48 menos 8, menos 56, menos 56 menos 16, me queda menos 72. Y ya, igual a 0. Ahora, hacemos que h sea menos 2 y ser muy cuidadoso con el manejo del signo. La cantidad llamada h cambia siempre el signo con respecto a lo que aparece en el paréntesis. Por lo tanto, si este es un signo más, significa que h es menos 2 y k es entonces 4. Cambio signo. Si veo aquí un signo menos, entonces el valor k es positivo. Si aquí hubiera un más, pues debería poner un signo menos. Esa mecánica del cambio de signo hay que tenerla muy clara porque siempre funciona de esa manera. Y entonces diremos que se llamará x' a x menos h, como se hace en general, en particular en nuestro ejercicio x más 2, y llamaremos y' a la expresión y menos k en general, en particular en mi ejercicio y menos 4. Así entonces tengo que mi ecuación se reduce a ser 2x' más y' menos 72 igual a 0. Por supuesto, x' elevado al cuadrado, y' elevado al cuadrado, como aparece aquí. Esta, jóvenes, entonces es la ecuación en forma más simplificada, como se nos lo estaba pidiendo, y referida a un nuevo sistema de coordenadas.
Y ahora pues lo que procede es visualizarlo de forma gráfica. Entonces, en este sentido, vamos a mirarlo aquí a partir de esta aplicación. Vamos a mirarlo aquí de tal manera que quede visible la ecuación, haciendo una advertencia muy importante. Las variables con respecto a las cuales GeoGebra grafica es las variables XY. Entonces lo que sí no podremos hacer es escribir la ecuación en GeoGebra tal cual aparece allí. Bueno, de poder escribirla pues se puede, pero no nos va a resultar ninguna gráfica. GeoGebra únicamente nos acepta las variables X y Y. Por tanto, pues será obligación en lugar de escribir X', escribir X más 2 y cuando toque Y', escribir Y menos 4. Es decir, realmente la ecuación como la vamos a escribir en GeoGebra es como aparece aquí en la parte superior, ¿cierto? Referida a esa de abajo. ¿Listo? También veamos que lo que hacen los valores H y K pues es trasladar el sistema de coordenadas. Digamos que yo puedo aquí inicializarlo en 0, 0. Entonces nada pasa, si los tengo en 0, 0, pues ahí coinciden el eje X' con el eje X y el eje Y' con el eje Y. A medida que yo cambio el valor de la H, pues el eje se traslada para H positivo hacia la derecha y con la K, el eje X' se traslada hacia arriba cuando sea positivo o hacia abajo cuando el valor de K sea negativo. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, pues vamos a mirar nuestra ecuación. Primero, simplemente desde el punto de vista del nuevo sistema de coordenadas X', Y', pues entonces nos quedará ahí. Entonces yo voy a escribir 2 por X', es decir, X más 2 al cuadrado más Y', en nuestro caso, Y menos 4 al cuadrado menos 72 igual 0. Bueno, ahí entonces podemos visualizarlo. Podemos visualizar aquí nuestra gráfica. Pues voy a hacerla un poco más pequeña para que la visualicemos bien, ¿no? Hagámoslo de esta manera. Y desplacémoslo por acá. ¿Listo? Bueno, ahora yo amplío la pantalla, entonces ya alcanza a visualizarse mucho mejor. Bueno, esta es la gráfica sobre el sistema de coordenadas X', Y'. No sobre el sistema de coordenadas original, eso tenemos que tenerlo muy claro. Esta es la gráfica sobre el sistema de coordenadas X', Y'. Ahora, ¿cómo visualizamos? Porque aquí, pues como están las cosas, como tengo inicializado Y0 y K igual 0, pues yo solo estoy viendo el sistema X', Y', como están las cosas. Es decir, yo no estoy haciendo visible nuestro sistema de coordenadas original. Listo, esto es una cuestión que hay que repensarlo un poquito y reflexionarla para tener una comprensión de lo que ocurre. Listo, entonces vamos a ilustrarla aquí, colocarla en nuestro tablero. Pero insisto, aquí yo no estoy viendo, es un trabajo parcial, yo aquí no estoy viendo nuestro sistema de coordenadas original, sino que yo estoy viendo el sistema de coordenadas nuevo, que es el sistema de coordenadas X', Y'. Este que está acá, X', Y'. Ahora, obviamente, a partir de esta representación, pues puede visualizarse la gráfica original, que es la que nos interesa. ¿Y cómo vemos la gráfica original? Pues si simplemente desplazamos, o sea, hacemos que, vamos a mirarlo aquí gráficamente, así como están, estos son los ejes X', Y'.
Pero si hacemos que sean los ejes X y Y, pues lo que nos va a corresponder es desplazar esos ejes hasta la posición XY, y eso se logra pues simplemente H moviéndolo hasta -2, ahí está, y K moviéndolo hasta 4. Ahora sí, tenemos, esta es la gráfica original, y vamos a ver lo interesante de que coincide. Esta es la gráfica original, es decir, así se ve con respecto a los ejes X y Y, porque ya sí he sacado por separado los ejes X' y Y'. Para confrontar que corresponde con la gráfica original, pues podemos simplemente ponérsela en GeoGebra, y GeoGebra mismo nos va a mostrar que la gráfica coincide. Vamos a escribirla por acá. Bueno, aquí pues lo que ustedes van a poder apreciar es que una vez escribamos la ecuación, pues va a coincidir con visualizar esa gráfica. Para ello voy a apagar mis nuevos ejes, voy a apagar mi nuevo origen, voy a apagar mi gráfica y simplemente voy a escribir la ecuación original que yo tenía: 2x a la 2 más y a la 2 más 8x menos 8y menos 48 igual 0. Miren la gráfica que originalmente se tenía. ¿Tiene relación con la gráfica en los ejes X', Y'? Pues digamos, traslademos nuestro origen a un nuevo punto con coordenadas H, K, y entonces allí veamos el eje X', el eje Y', y con respecto a esos ejes X' y Y', la correspondiente ecuación. Bueno, como pueden darse cuenta, parece no haberse modificado la gráfica, y parece no haberse modificado por el simple hecho de que quedan sobrepuestas. Para resaltarla, voy a cambiar su color y voy a cambiar el grosor del trazado. Bueno, ahí podemos verla. Si yo hago el ejercicio de apagar esa gráfica, pues veo la que originalmente había allí. Allí entonces nos queda esta ilustración, y vamos a compartirlo en nuestras notas. Ya desde el punto de vista de los ejes originales, pues la gráfica queda de esta manera, donde es evidente que es la misma gráfica que teníamos hace un rato. Tiene la misma forma pero desplazada, pero particularmente mirando los ejes X' y Y', pues la gráfica es la misma que tengo allí, ¿cierto? O sea, si yo hago aquí este ejercicio mental de ignorar los ejes originales X y Y, pues la gráfica que tengo aquí a la izquierda y a la derecha es la misma. Por eso decimos, esta es la gráfica sobre los ejes X' y Y', ¿sí? Donde se caracteriza porque el nuevo origen es un punto de simetría con respecto a toda la gráfica. Y aquí tenemos X, Y. Entonces podemos decir que la gráfica que estamos viendo en pantalla pues corresponde a la representación gráfica de esta ecuación en los ejes X', Y', pero también corresponde a la gráfica de esta otra ecuación en los ejes originales X, Y. Bueno, con esto entonces hemos ilustrado la forma en la que se trabaja la traslación de coordenadas.